Nicolás Maquiavelo fue un pensador muy importante. Nació en Florencia, Italia. Esto fue durante el Renacimiento. El Renacimiento fue una época de mucho arte y también de ideas nuevas. Maquiavelo vivió desde 1469 hasta 1527. Él vio muchos cambios en su ciudad. Observó muy de cerca el mundo de la política. Quería entender cómo funcionaba el poder. Sus escritos se han estudiado por siglos. A Maquiavelo seguido no se le entiende bien. Algunas personas piensan que sus ideas son crueles. Dicen que enseñó a los líderes a ser tramposos. Ahora se usa la palabra maquiavélico. Describe acciones astutas o engañosas. Pero Maquiavelo era una persona complicada. Amaba mucho a Florencia, su ciudad. Quería que su ciudad fuera fuerte. Escribió sobre lo que de verdad veía. No escribió sobre cómo deberían ser las cosas en un mundo perfecto. Se enfocó en la realidad. Su libro más famoso es El Príncipe. Este libro da consejos a los gobernantes. Les dice cómo conseguir el poder y también cómo mantenerlo. Algunos consejos nos sorprenden todavía hoy. Maquiavelo separó la política de lo que está bien y mal. Él decía que un gobernante a veces necesitaba hacer cosas malas, esto para lograr algo bueno para su país. Esta idea era muy nueva en ese tiempo. Causó mucha discusión. En este video vamos a explorar la vida de Maquiavelo. Veremos su trabajo en Florencia. Vamos a revisar las ideas más importantes de El Príncipe. Y también veremos por qué sus ideas todavía nos sirven hoy. Lo que nos dejó Maquiavelo es muy importante. Cambió nuestra forma de pensar sobre la política. Hizo que la gente viera las verdades difíciles de ser un líder. Su trabajo todavía nos hace pensar y nos enseña cosas. Sigue siendo súper importante para entender cómo se juega en la política. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Su familia era antigua y respetada, pero no tenían muchísimo dinero. Su papá se llamaba Bernardo Maquiavelo. Bernardo era abogado. Le encantaban los libros y aprender. Esto influyó mucho en el joven Nicolás. Florencia era una ciudad-estado llena de vida. Era un lugar importante para la cultura y el comercio. También era un lugar donde la política cambiaba mucho. Todo esto formó las ideas de Maquiavelo. Maquiavelo recibió una buena educación humanista. Esto era normal para los hombres de su posición. Aprendió bien el latín. Leyó a muchos autores antiguos. Se estudiaban historiadores romanos antiguos como Tito Livio. Estos escritores hablaban de repúblicas e imperios. Contaban sobre la guerra y cómo ser un líder. Maquiavelo aprendió bien estas lecciones. Aprendió cómo los países crecían y luego caían. Este conocimiento de los antiguos fue la base para sus propias ideas sobre política. Veía cosas parecidas con lo que pasaba en su tiempo. No se sabe todo sobre sus primeros años. Sabemos menos de su niñez que de su trabajo de grande. Pero la Florencia donde creció era muy movida. La familia Medici tenía mucho poder. Luego, lo sacaron por un tiempo. Se formó una república. Todos estos cambios políticos pasaban a su alrededor. Seguro Maquiavelo vio a hombres poderosos llegar alto. Y seguro también los vio caer. Estas cosas seguro lo marcaron mucho desde joven. Crecer en Florencia fue muy importante para él. La ciudad era como un laboratorio de política. Vio de cerquita las peleas por el poder. Vio los peligros de tener líderes débiles. Entendió que era importante tener un país fuerte. Su educación le dio las herramientas para entender todo esto. Juntó lo que aprendió de los libros antiguos con lo que veía en la vida real. Esta mezcla marcó su trabajo después como pensador político y escritor. De verdad, él era un resultado de su ciudad. En 1498, Maquiavelo empezó su carrera en la política. Tenía 29 años. Florencia se había vuelto una república. La familia Medici ya no tenía el poder. A Maquiavelo lo nombraron segundo canciller. Este era un trabajo importante de oficina, de organizar cosas. También lo hicieron secretario de los 10 de la guerra. Este grupo se encargaba de los asuntos de Florencia, con otros países, y de cosas militares. Estos trabajos lo pusieron en el mero centro del gobierno de Florencia. Era un trabajador público muy entregado. Su trabajo incluía muchas misiones como diplomático. Viajó a otras ciudades italianas. También fue a Francia y Alemania. Conoció a gobernantes poderosos y gente importante.
entre ellos al rey Luis XII de Francia. También observó a César Borgia. Borgia era un líder duro y con mucha ambición. A Maquiavelo le impresionó cómo hacía las cosas Borgia. Lo veía como alguien fuerte. Estas misiones le dieron a Maquiavelo mucha experiencia muy buena. Aprendió de primera mano cómo gobernar. Maquiavelo era muy buen observador. Escribía reportes con muchos detalles para el gobierno de Florencia. Estos reportes mostraban que era muy listo. Analizaban las situaciones políticas que encontraba. Apuntaba lo bueno y lo malo de los diferentes gobernantes. Se fijaba en cómo organizaban a sus ejércitos. Aprendió a negociar y a tratar con otros países. Sirvió a Florencia con mucho cuidado por 14 años. Quería mucho a la República. Trabajó duro para proteger lo que le convenía a la ciudad. Durante este tiempo, no solo era alguien de oficina, también se metía en asuntos militares. Él decía que Florencia debía tener su propio ejército de ciudadanos. Creía que depender de soldados pagados era peligroso. Los soldados pagados costaban caro, y no siempre eran fieles. Ayudó a organizar un ejército de ciudadanos de Florencia. Esto mostró su forma práctica de ver los problemas del país. Sus experiencias como diplomático y en lo militar fueron súper importantes. Le dieron todo el material para sus escritos de política que hizo después. Las misiones de Maquiavelo como diplomático fueron muy importantes. No eran solo viajes de rutina. Para él fueron experiencias donde aprendió muchísimo. Conoció a reyes, papas y príncipes. Vio cómo tomaban decisiones. Miró cómo enfrentaban los peligros. Aprendió que la política muchas veces era un juego rudo. A veces, no había mucho lugar para soñar con un mundo perfecto. Los gobernantes necesitaban ser prácticos para seguir adelante. Necesitaban ser fuertes. Esta fue una lección clave que aprendió. Gap 2S. Alguien que lo influyó mucho fue César Borgia. Borgia era hijo del Papa Alejandro VI. Él trató de crear su propio país en el centro de Italia. Maquiavelo se encontró con él varias veces. Admiraba que Borgia decidía rápido y usaba la fuerza. También notó que Borgia era muy astuto. Borgia sabía cómo mostrar una imagen de poder. Maquiavelo vio tanto cuando le iba bien como cuando le iba mal. Cuando Borgia finalmente cayó, eso también le enseñó cosas. Mostró cómo la suerte podía cambiar rápido. La situación política en Italia era muy cambiante. Las ciudades italianas seguido estaban en guerra entre ellas. Países de fuera como Francia, España y el Sacro Imperio Romano se metían. Florencia siempre estaba tratando de seguir siendo independiente. Maquiavelo vio los peligros de no estar unidos. Vio cómo ser débil hacía que otros atacaran. Él quería un gobernante fuerte. Quería a alguien que pudiera unir a Italia. Deseaba a alguien que la pudiera defender de los extranjeros. Este deseo fue lo que lo motivó a escribir mucho. Sus 14 años trabajando para el gobierno terminaron de repente. En 1512, la familia Medici regresó al poder en Florencia. La república se acabó. Maquiavelo perdió su trabajo. Sospecharon que estaba conspirando contra los Medici. Hasta lo metieron a la cárcel y lo torturaron. Esto fue un golpe terrible para él. Pero este tiempo que tuvo que dejar de trabajar le dio chance. Le permitió pensar en todo lo que había vivido. Fue entonces cuando empezó a escribir sus obras más famosas. Sección 5. El Manual del Príncipe. Revelando el Príncipe. Después de perder su puesto, Maquiavelo se puso a escribir. Su obra más famosa es El Príncipe, o Il Principe en italiano. Lo escribió más o menos en 1513. Él esperaba que este libro impresionara a los Medici. Quería quedar bien con ellos. Deseaba volver a trabajar para el gobierno. El libro se lo dedicó a Lorenzo de Medici. Era como una guía para los gobernantes. Explicaba cómo conseguir y mantener el poder político. Estaba basado en lo que él mismo había visto. El Príncipe es un libro corto, pero está lleno de ideas que te hacen pensar. No es el típico libro sobre gobernantes buenos. No se enfoca en las cosas buenas de siempre, como ser amable o generoso. Más bien, Maquiavelo habló de lo que él creía que de verdad funcionaba en la política. Decía que un príncipe debe ver las cosas como son. Un gobernante debe entender cómo es la gente. La gente seguido es egoísta y no se puede confiar en ella, pensaba él.
Un príncipe debe actuar de acuerdo a eso para proteger a su país. Esto era muy diferente a lo que se pensaba antes sobre política. El libro habla de muchos temas. Habla de diferentes tipos de principados, o sea, de reinos. Explica cómo ganar nuevas tierras. Habla de lo importante que es tener un ejército fuerte. Maquiavelo insistió en que un príncipe debía confiar en sus propios soldados. No debía depender de soldados pagados. También habló de las cualidades que un príncipe debería tener. Algunas de estas cualidades eran sorprendentes. Él sugirió que parecer bueno muchas veces era más importante que serlo de verdad. Este fue un punto que causó mucha discusión. El Príncipe no se publicó mientras Maquiavelo vivía. Andaba en copias escritas a mano entre sus amigos. Se publicó oficialmente 5 años después de su muerte, en 1532. Casi enseguida, causó un problemón. Algunos lo vieron como un manual para los tiranos, o sea, los malos gobernantes. Les espantó que fuera tan frío y práctico. Otros vieron que entendía muy bien cómo era la política en realidad. El libro hacía que los lectores vieran verdades incómodas. Hacía preguntas difíciles sobre ser líder y sobre lo que está bien o mal. Y lo sigue haciendo hoy. Sección 6. Poder, virtud y fortuna. Principios fundamentales para gobernantes. Maquiavelo presentó principios fundamentales en El Príncipe. Un principio importante es la virtud. Esto no es lo mismo que virtud de ser bueno moralmente. Para Maquiavelo, virtud significaba habilidad, fuerza y capacidad. Era la cualidad que le permitía a un príncipe cambiar las cosas. Un gobernante con virtud podía actuar con decisión, podía ajustarse a los cambios, podía hacer que las cosas salieran como él quería. Esto era básico para tener éxito en la política. Se trataba de que funcionara, no solo de ser bueno. Otro principio muy importante es fortuna, o sea, la suerte. Maquiavelo creía que la suerte jugaba un papel grande en las cosas de los humanos. La fortuna era como un río salvaje. Podía traer inundaciones y destrucción. Representaba la suerte y las cosas que pasaban sin planear. Estas eran cosas que un gobernante no podía controlar del todo. Pero, un príncipe con virtud podía prepararse para la fortuna. Podía construir defensas contra la mala suerte. Podía aprovechar las oportunidades cuando llegaba la buena suerte. Él decía que la fortuna ayuda a los valientes y a los que están listos. Maquiavelo habló mucho sobre si es mejor para un príncipe ser amado o temido. Llegó a la conclusión de que lo mejor es ser las dos cosas, pero si hay que escoger, es más seguro ser temido. El amor no es de fiar, pensaba él. La gente puede romper fácilmente los lazos de amor si les conviene. El miedo, en cambio, se mantiene con la amenaza de un castigo. Esto hace que la gente obedezca más. Pero un príncipe debe evitar que lo odien. No debe quitarle sus cosas o sus mujeres a la gente sin razón. También aconsejó a los príncipes ser como un león y un zorro. El león es fuerte y puede asustar a los lobos. El zorro es astuto y puede ver las trampas. Un gobernante necesita las dos cosas. La fuerza sola no basta. La astucia sola no basta. Un príncipe debe poder usar la fuerza cuando sea necesario, y también debe poder usar la astucia y el engaño. Este era un consejo práctico para sobrevivir en un mundo político peligroso. Mostraba que se enfocaba en soluciones prácticas para los gobernantes. Sección 7. Maquiavelo en el mundo de hoy. ¿Por qué sigue siendo importante? Las ideas de Maquiavelo todavía son muy importantes hoy en día. Las podemos ver en la política de ahora. Los líderes de todo el mundo enfrentan problemas parecidos, necesitan tomar decisiones difíciles. Deben encontrar un equilibrio entre lo que sueñan y lo que de verdad se necesita. Que Maquiavelo se enfocara en la realidad sigue siendo importante. Nos recuerda que la política muchas veces se trata de poder. No siempre se trata de tener buenas intenciones. Entender esto nos puede ayudar a analizar lo que pasa hoy. Nos ayuda a ver por qué los líderes hacen lo que hacen. Piensen en su consejo de ser temido en lugar de amado. Los líderes de ahora todavía le dan vueltas a esto. Quieren ser populares, pero también a veces necesitan tomar decisiones que a la gente no le gustan. Estas decisiones podrían ser para el bien del país a largo plazo. Lo que Maquiavelo quería decir era sobre tener control y que las cosas estén estables. Si un líder es muy blandito, podría perder el control. Esto puede llevar al desorden.
Este problema es de siempre para los que tienen el poder. Siempre es como estar en la cuerda floja, buscando el equilibrio. Que le diera importancia a la virtud también nos suena. Hoy, esperamos que los líderes sepan hacer las cosas. Queremos que tengan habilidad y que logren resultados. Queremos que manejen bien los problemas grandes. Esto se parece a la idea de virtud de Maquiavelo. Un líder necesita poder ajustarse a los cambios. Deben poder responder a cosas que no se esperan. Piensen en las crisis de dinero o en las peleas entre países. A los líderes que muestran fuerza y astucia seguido se les aplaude. A los que parecen débiles o que no se deciden, se les critica. Maquiavelo también habló de lo importante que es cómo te ven los demás. Dijo que un príncipe debería parecer que tiene cosas buenas. Esto sigue siendo verdad en la política de ahora. La imagen y cómo te llevas con la gente son muy importantes. Los líderes pasan mucho tiempo cuidando su imagen pública. Quieren parecer honestos, que les importa la gente, y fuertes. Esto no es a fuerza ser mala onda. Es parte de cómo se consigue y se mantiene el apoyo de la gente en la política. Maquiavelo entendía muy bien esta parte de ser líder. Sus ideas siguen siendo muy atinadas. Sección 8. Más allá del príncipe, otras obras e impacto general. Aunque El Príncipe es su obra más famosa, Maquiavelo escribió otros libros importantes. Sus discursos sobre Tito Livio es un libro más largo. Habla sobre el gobierno de república. En este libro, Maquiavelo muestra que apoya a las repúblicas. Creía que eran más estables y que les iba mejor con el tiempo. Esto podría parecer que no checa con El Príncipe, pero los dos libros muestran su forma práctica de ver las cosas. El Príncipe era para empezar un país o para salvar uno que estuviera en problemas. Los discursos eran sobre cómo mantener una república que funcionara bien. También escribió El arte de la guerra. Este libro hablaba de cómo planear la guerra y organizar ejércitos. Otra vez dijo que era mejor tener ejércitos de ciudadanos. Creía que eran mejores que los ejércitos de soldados pagados. Se basó en cómo hacían los romanos la guerra. Este trabajo muestra que le interesaban mucho las cosas militares. También muestra que quería que Florencia fuera fuerte militarmente. Siempre se enfocó en la seguridad y en que al país le fuera bien. Esto fue algo que repitió en todos sus escritos importantes. Maquiavelo también escribió obras de teatro y poemas. Su obra La Mandrágora era una comedia muy popular. Es una historia un poco amarga pero chistosa sobre lo que la gente quiere y los engaños. Esto muestra otra cara de Maquiavelo. Era un escritor con talento y muy ingenioso. Sus obras de literatura también muestran cómo entendía a la gente. Veía los defectos y las tonterías de las personas. Este entendimiento también sirvió para sus escritos de política. Era un hombre con muchos talentos. Lo que nos dejó va más allá de consejos específicos. A Maquiavelo seguido lo llaman el papá de la ciencia política moderna. Separó la política de la religión y de lo que está bien o mal. Estudió la política como era de verdad, no como debería ser. Esta forma de ver las cosas basada en la experiencia fue algo totalmente nuevo. Miró pruebas de la historia y de lo que él mismo vivió. Trató de encontrar cosas que se repetían y reglas en cómo se comportaba la gente en la política. Esta forma de hacer las cosas preparó el camino para los pensadores políticos que vinieron después. Cambió la forma en que estudiamos y entendemos el gobierno. Sección 9. Lo que nos dejó para siempre. La sombra de Maquiavelo en el pensamiento político. Lo que nos dejó Nicolás Maquiavelo es grandísimo y complicado. Sigue siendo uno de los pensadores políticos que más ha influido en la historia. Su nombre se ha vuelto una palabra común, maquiavélico. Esta palabra seguido significa cosas malas. Sugiere astucia, manejar a la gente y no tener moral. Esto muestra lo mucho que sus ideas sorprendieron a la gente. También muestra qué tan fuerte era su análisis del poder. Hizo que la gente viera de forma incómoda cómo es la política en realidad. Esto mismo es una parte importante de lo que nos dejó. Su trabajo marcó un antes y un después en cómo se pensaba de la política. Antes de Maquiavelo, casi todo lo que se escribía de política se enfocaba en sueños e ideas perfectas. Los filósofos hablaban de la mejor forma de gobierno pensando en lo que era bueno o malo. Hablaban de la justicia y de lo que era bueno para todos.
Maquiavelo cambió el enfoque, se concentró en cómo de verdad se gana el poder, se usa y se mantiene. A esta forma realista de ver las cosas a veces se le llama realismo político. Ha sido una forma muy importante de hacer ciencia política desde entonces. Muchos pensadores después construyeron sobre lo que él empezó. El Príncipe se sigue leyendo y discutiendo. Lo estudian los estudiantes de política, historia y liderazgo. La gente de negocios a veces lo lee para sacar ideas de estrategia. Los que planean estrategias militares también encuentran útiles sus ideas. Las preguntas que él hizo no pasan de moda. ¿Qué papel juega lo bueno y lo malo en la política? ¿Cuándo puede un líder decir que estuvo bien hacer cosas que parecen malas? ¿Cómo se puede hacer que un país esté seguro y estable? Estas no son preguntas fáciles. Maquiavelo no dio respuestas fáciles, ofreció análisis duros. Al final, lo más importante que nos dejó Maquiavelo viene de su honestidad. Se atrevió a escribir sobre las verdades incómodas del poder. Mostró que las buenas intenciones no siempre son suficientes. Decía que los líderes deben lograr resultados, deben estar dispuestos a tomar decisiones difíciles. Estés de acuerdo o no con lo que él dijo, su trabajo nos obliga a pensar bien las cosas. Nos hace pensar en la relación difícil entre lo que está bien y la política. Por esta razón, la sombra de Nicolás Maquiavelo en el pensamiento político seguro durará por muchos siglos más.